Apocalipsis. Capítulo 3. Ángeles. ¿Cómo se puede tener noción del tiempo cuando estás fuera de la Tierra? Si a Clamsy le dijeran que había pasado 3 semanas desde que llegó a la dimensión borrador, ella no podría argumentar lo contrario. Solo recordaba haber dormido 5 veces en todo el lapsus de su entrenamiento con Blue. Ya había tenido clases de artes marciales en el pasado, pero lo que la agencia le enseñó fue algo completamente diferente. Un método intrusivo que consistía en un cable directo a su cerebro que le introdujo todos los conocimientos que necesitaba para poder pelear. En poco tiempo, el cerebro de Clamsy tenía tanta información como la mejor artista marcial. El tiempo que le siguió fue dedicado a pulir su habilidad con experiencia. De nada servía saber lo teórico sin lo práctico. El entrenamiento con Blue fue duro. A diferencia de su madre, la gente era mucho más fuerte y no tenía ningún remordimiento en romperle un hueso o dos. En ese tiempo, Clamsy pudo darse cuenta que la agencia era mucho más grande de lo que creía. Tan solo el área de entrenamiento y la armería eran tan grandes como una ciudad entera. Fue esta última la que le interesó. Lo suficiente para escabullirse antes de su misión para ir al Multi-Hub. La mayor armería de la realidad, vigilada por un anciano, dijo con superioridad luego de entrar cuando el anciano se encontraba distraído. Había todo tipo de armamento. Espadas, lanzas, arcos, pistolas, armaduras, guanteletes, toda clase de artefactos cuyas descripciones se encontraban en un extraño lenguaje de signos. Aunque Blue le aseguró que le daría un arma, conociendo a la agente, seguramente le daría alguna pequeñez que no podría utilizar apropiadamente, así que quería asegurar sus opciones al tomar algunas cosas. Estas esferas las he visto, dijo, tomando un collar con esferas de metal. Las usan para teletransportarse a otro universo. Debo admitir que tienen un buen diseño. Luego de tomar una ballesta entre sus manos, unos pasos se escucharon detrás de ella. Intentó ocultarse, pero las armas que había tomado desaparecieron y una aura psíquica la rodeó, sacándola de su escondite. Las juventudes de ahora piensan que porque uno es viejo, es fácil de evadir, dijo el vigilante de la armería, Carl. Hey, solo estaba dando una visita, quería ver sus juguetes. Gracias a un guante de oro, el hombre pudo llevarse a Clamsy directamente hasta la entrada, donde le esperaba Blue cruzada de hombros. Al dejarla en el suelo, Clamsy no se disculpó. Los genes de su madre seguían siendo fuertes aún en esa situación. La gente solo suspiró y le pidió a Carl que le entregase el arma pensada para ella. De inmediato aparecieron 2 espadas de obsidiana de aspecto antiguo. Aunque la espada emitía algunos rayos, Clamsy no evitó alzar una ceja. ¿Espadas? Recuerdo que hablaste de seres que lanzan rayos láser. ¿No sería mejor tener algo a distancia? Carl, enséñale cómo funcionan. Será un placer. Carl lanzó las espadas hacia una pared. Luego de incrustarse en el muro, un chasquido les hizo volver de inmediato. Clamsy solo pudo bufar con enfado al ver que Blue había ganado su juego. Luego de tomar su arma, ambas se dirigieron al área de embarque, donde irían al Multi-Hub. Mientras avanzaban, Blue recibió una llamada por su intercomunicador. Era Lactu, que le informaba que luego de que se marcharan, tendrían una audiencia con Diark, negociando la liberación de Aegis. Aunque entendía las demandas de su jefe, una expresión de incomodidad salió de su rostro. ¿Ocurre algo?, preguntó Clamsy. Nada, solo órdenes de rutina. Otra vez que Diark se había salido con la suya. Si le preguntaban a ella, tampoco estaba a favor de perdonarle las penas a Aegis. Sin embargo, había que ser pragmáticos, más cuando se trata de un megalómano aspirante a Dios. Decirle la verdad a Clamsy, en esos momentos, no era nada recomendable. Al llegar a la zona de portales, Blue se detuvo mientras Clamsy se quedó esperando de brazos cruzados. ¿Esperamos a alguien más? No, con nosotros será suficiente. Sin embargo, ¿estás segura de esto? No hay garantía de que encontremos algo. Ya te dije que no me importa, solo quiero corroborar su pésimo trabajo, admitió con enojo Clamsy. Además, me llevasen a un nuevo universo sin Lipsy, o a mi universo nativo, ambos representarían el mismo infierno. Luego de esa confirmación, Blue simplemente suspiró y la guió hacia un enorme portal negro, el cual las llevaría a ambas al corazón del multiverso. Ambas cruzaron con determinación el portal.
momentos antes de que Lactu, junto a un montón de agentes, aparecieran con Aegis esposada de brazos y piernas. ¿Universo de Diark?, preguntó uno de los encargados del portal. Es correcto, admitió Lactu con seriedad. Nuestros signos vitales caen y nos sacas de inmediato. Luego de aceptar su orden, el hombre encendió un enorme portal dorado, por el cual Lactu y su pequeño ejército entró sin mayor demora. El lugar de encuentro siempre era el Palacio de Diark, un enorme recinto con piso de cuarzo que terminaba en un enorme trono de oro. Mientras que el ejército de Lactu se desplegaba por la enorme habitación, Lactu se acercó al trono vacío. Diark, hemos venido. Señor Lactu, estábamos esperando su visita. En lugar de Diark, la que habló fue Crystal, una Crystal de ropas negras y unas runas en sus ojos. El director arqueó la ceja con disgusto. Así que tu emo no es capaz de verme. Diark se encuentra conquistando un universo. Me ha mandado a mí para empezar las negociaciones de los crímenes de Aegis. Lactu sabía que esto era una treta más. Diark tenía la suficiente omnisciencia para estar frente a él. Le irritaba. Le irritaba saber que no se podía tomar todo esto en serio, que todo esto era un juego para él. Aegis tenía la misión de recopilar información sobre el difusor. ¿Y por eso nos invadió directamente? Diark se vio forzado a eso, luego de las constantes negativas a colaborar. Sin embargo, está dispuesto a revivir a quienes cayeron en combate. Claro, y confiar que no los hará marionetas como a ti. Crystal no se inmutó, solo proyectó un holograma de una burbuja universal. Dier desea reparar el daño, por lo que ofrece un universo de refugiados para la liberación de Aegis. La forma en la que Lactus se aseguraba de la fiabilidad de las palabras de Dier era gracias a un acuerdo firmado hace años con el emperador. Era un pacto de no agresión directa. Sin embargo, Lactus no estaba dispuesto a perdonar tan fácilmente aquella ofensa. Este ataque directo viola el pacto de no agresión. Fueron demasiado lejos. Dier tiene pensado entregar un universo adicional. Crystal le entregó otro holograma. Este mostraba un universo previamente conquistado por Diark. El dios se comprometía a liberar uno de sus universos conquistados. Y no solo eso, toda la tecnología que él diseñó estaría disponible para que la agencia la utilizara. Lactu lo pensó por un minuto. Liberar un universo era algo que nunca se le había presentado. Sin embargo, seguía habiendo un problema principal. Diark, el hombre que se hizo dios, se volvía a salir con la suya, una vez más. Lo odiaba. Odiaba no poder encerrarle, pero no tenía los medios para poder encerrarlo. Solo podía negociar con el diablo. Solo si firma un tratado de que Aegis no atacará nuestras bases. Crystal afirmó con su rostro. Lacto estaba consciente de que los problemas con Diar seguirían estando, y que Aegis seguiría acabando con sus agentes, pero al menos se aseguraba de que no atacaría bases, algo que no estaba en el contrato anterior. Luego de que Mortus, el nombre de Crystal, firmara a nombre de su señor, Aegis fue liberada y llevada a otro lado. Mientras los agentes se retiraban, Lacto no pudo evitar recordar las palabras de Clamsy y preguntó: ¿por qué Elipsi? ¿Qué rayos hizo ella? Dier pensaba que ella había descubierto algo del difusor. Fue entonces que ideó un plan para usarla como señuelo para infiltrar a Aegis en la dimensión borrador. Dier le recuerda que su intención jamás fue asesinar a sus colaboradores. ¿Eso fue todo? ¿Una carnada? Dier sabe que no puedes hacer una tarta sin romper algunos huevos. Además, ella era de los pocos que manejaba el viaje entre universos. Hubiese entorpecido sus planes de conquista. Sí, la única que pudo haber evacuado o pedir ayuda a otros universos era una piedra en el zapato del emperador. Lacto suspiró y negó con la cabeza. ¿Le afecta tanto su muerte? Me afecta que la vida sea un capricho para tu señor. Dier solo espera que esa niña tenga éxito. Si lo tiene, podrá hacerle un trato. ¿Clamsy? ¿Acaso se refería a Clamsy? Antes de poder preguntar, Crystal se alejó. Clamsy y Blue fueron a buscar el difusor, y si Dier estaba tan seguro de que tendrían éxito, eso significaba que lo lograrían. Dier podía leer su mente, y no estaba dispuesto a mostrar ninguna premura, por lo que simplemente avanzó hasta su portal y se fue. Al llegar a la agencia, de inmediato se comunicó con Carr. Necesito que hagas el proyecto Inferium. Pero señor, apenas tengo para una sola trampa. Hazlo, dijo, cortando la comunicación. Del otro lado del portal, Clancy pudo ver el multiverso en todo su esplendor.
Era como estar en el espacio exterior. Sin embargo, lo más característico eran las miles de burbujas a sus alrededores. Burbujas que contenían dentro de ellas pequeñas galaxias. Esos eran todos los universos que existían. No solo había burbujas, en el horizonte podía apreciarse un mar infinito, un océano hecho de palabras extrañas y símbolos que inundaban el horizonte. Agua madre, ese era el nombre de aquel extraño líquido que se encontraba por todos lados, salvo el pedazo de tierra sobre el cual estaban paradas. Blue le explicó que no debía tocar ese agua, pues cualquier cosa que tocara el agua desaparecería y se volvería en su estado más elemental. ¿Cómo es que la isla no se desintegra?, preguntó Clumsy. Tierra madre es básicamente la versión estable del agua madre. Se encuentra en islas como esta, cada ciertos parsecs. Lipsy desarrolló el viaje entre universos, pero jamás pudo llegar hasta donde Clumsy se encontraba. Si ella lo hubiese hecho, se hubiese emocionado más que cuando logró viajar por primera vez. Era hermoso ver las pequeñas burbujas, pero la melancolía le recorrió la piel al pensar cómo su amada jamás pudo ver aquello. Le hubiese encantado investigarlo. Pensó que hubiese sido lindo explorar con ella ese lugar, y no con una Blue, con un rostro completamente serio, y mirando hacia su destino. ¿Jamás le contaste a Lipsy sobre este lugar? No lo vi necesario. Ella solo quería viajar de un universo a otro. Le hubiese encantado verlo. Con una extraña estructura, viéndose en el horizonte, Clumsy decidió hacerle un poco de plática a Blue para olvidar el tema de su fallecida prometida. ¿Cómo es que se llega aquí de todas formas? ¿Por el ultraespacio? Es una opción. En realidad, cuando montas a Lunala o Solgaleo para explorar ultraumbrales, lo que haces es viajar por el multiverso. Sin embargo, pocos de sus Pokémon legendarios son capaces de estar mucho tiempo en este lugar. La agencia tenía la capacidad de abrir portales no solo a cualquier universo que quisieran, sino también al mismo multiverso y el Multihub, usando en esencia el mismo poder de los Pokémon legendarios. Antes de hacer más preguntas, el Multihub finalmente fue visible. Una enorme torre, prácticamente destruida, se alzaba ante ellas. El camino hacia la torre se encontraba repleto de hierbas muertas, y la poca luz que emanaba de los universos apenas hacía visible el exterior. Los ángeles habían construido el altar en un afán de huir de las órdenes de su dios. Sin embargo, lentamente lo dejaron abandonado, a merced de unos pocos ladrones que lograron llegar hasta ese lugar para robar hasta los cimientos de la torre. Sin embargo, a pesar de los robos, la estructura aún no colapsaba. Son 6 pisos. Se supone que en el último está el difusor, pero ya lo hemos explorado por completo y no hemos encontrado nada. Dejar el premio gordo en el último piso sería muy obvio, ¿no te parece? Estos ángeles no son muy listos si lo hicieran. Blue sonrió ligeramente al recordar que ella dijo lo mismo cuando la enviaron por primera vez. El primer piso no era muy diferente a una cocina tradicional, solo que completamente destruida y con un gran hueco donde antes había una pared. Clumsy buscó minuciosamente por todos los rincones, pero solo logró encontrar cerámica destruida, polvo y sangre seca en algunos muebles. Para ser ángeles, tenían una vida bastante humana. Si mal no recuerdo, había registros de que la última ángel tenía una hija humana que cuidaba en este sitio. ¿Los ángeles tienen hijos? Eso no me suena a la definición de ángel que tengo en la cabeza. Más que ángeles, eran como humanos divinos o algo así. Oye, para saber mejor dónde puedan esconder el difusor, deberíamos conocer más de sus hábitos. Cuéntame más de ellos. Podríamos llegar a... ¡Cuidado! 2 figuras de forma reptil atacaron a Clumsy por la espalda. La chica logró escapar de una, pero la otra logró encajarle las garras en el hombro. Blue tuvo que auxiliarle con su pistola para darle la oportunidad de alejarse un poco. Las bestias color carmesí rugieron y se abalanzaron contra ellas, por lo que Clumsy tuvo que hacer uso de sus espadas con su brazo sano. Aunque una no dio en el blanco, la otra logró incrustarse en la cabeza del reptil, matándolo al instante. Blue se las arregló con la otra bestia, incapacitándolo de ambas piernas. Con la amenaza neutralizada, Blue se acercó a Clumsy y le dio una pastilla que le hizo regenerar su herida de inmediato. Cortesía del área médica. Así que a esto te referías con peligros, robails asesinos. Hay más de eso, debemos tener cuidado. Había todo tipo de peligros ahí, por lo que debían tener cuidado mientras avanzaban por los diferentes pisos. Con cautela, ambas subieron el segundo piso, en el cual se encontraron varias habitaciones, y 2 figuras humanoides que investigaban el lugar en búsqueda de tesoros. No tardaron demasiado en neutralizar las amenazas y continuaron investigando.
Mientras lo hacían, y sin bajar su guardia, Blue decidió contarle más sobre los ángeles a Clamsy. Provienen de un universo que hemos llamado BH-01. En ese lugar existieron humanos tan fuertes como Pokémon legendarios, por lo que los Pokémon se aliaron con los hijos de los titanes para derrocar a sus padres. Matar a tus padres para darle el poder a los Pokémon no suena como un buen plan. Sus razones tenían, eran 5 hermanos, pero los que lograron cruzar el multiverso fueron 3. Crystal, el ángel de la creación, Gold, el ángel de la destrucción, y Yellow, el ángel de la vida. ¡Wow! ¿Me estás diciendo que los padres de mis amigos tienen versiones divinas? Infinitos universos, infinitas posibilidades. Gold y Crystal fueron los responsables de crear el Multi-Hub. Habitaron en él hasta que un evento desconocido les hizo desaparecer, momento en el cual Yellow tomó posesión del lugar con su pequeña hija. ¿Acaso los ángeles no pueden reproducirse? Pueden, pero Yellow nunca pudo. No sabemos mucho de dónde conoció a esa niña, solo sabemos que la crió hasta que Diark la secuestró. Diark. Otra vez Diark. En la habitación se encontraba un pequeño collar. Cuya inscripción era Spring. A menos que se refiriera a la estación, Spring era el nombre de la niña que Diark secuestró. Apretando con fuerza el medallón, Clancy volteó a ver con enojo a Blue. Asesina a millones de personas, secuestra universos, se mete con otros dioses y también secuestra menores. ¿Y aún así ustedes son incapaces de hacer algo? Blue no contestó, se limitó a girar su cabeza en silencio para subir el siguiente piso. Clancy suspiró enojada. Seguían siendo un grupo de inútiles a varios niveles. Los pisos siguientes se encontraban casi vacíos, solo algunos muebles rotos y pocos saqueadores a los que Clancy y Blue pudieron neutralizar sin mayor dificultad. Con cada asalto, la ex campeona se volvía mejor peleadora con sus espadas. Aunque ahora buscaba en silencio, Clancy comenzó a analizar las historias de los ángeles, buscando alguna pista de dónde podría estar aquel premio que tanto buscaba. No era su primer enigma, pero sí el más importante de toda su vida. En el penúltimo piso, una enorme pintura llamó su atención. Se trataba de los 3 ángeles, sosteniendo una burbuja universal en un fondo blanco. Era bastante sorprendente que a estas alturas nadie se hubiese robado aquella pintura. Sin embargo, antes de poder tomarlo, Blue la detuvo. Si ves algo muy bueno sin ser saqueado, es por algo. Al lanzar una roca, esta se desvaneció antes de golpear la pintura. Una extraña capa de gas invisible, en constante movimiento, rodeaba la pintura, manteniéndola fija e intocable para los demás. ¿Por qué los ángeles tendrían algo así? ¿Es alguna pista? Es lo más seguro, pero hasta el momento no hemos podido descifrar qué sea. No había formas de dispersar el gas que rodeaba la pintura. Este no era emitido por ningún lado, simplemente formaba un círculo perfecto alrededor de la pintura. Mientras Blue seguía investigando, Clancy se quedó mirando un rato más. La pista debería estar ahí. ¿Acaso había alguna forma de detener el gas? ¿Y si lo dispersara, la caja estaría en la pintura? Intentó disipar el gas con diferentes formas de viento, pero nada le afectaba. Aquel arte era simplemente intocable. Mientras observaba la pintura, pudo ver como un trozo de tela se movía entre unas rocas. Al acercarse y mover las rocas, se encontró con una extraña capa café que parecía tener vida propia, moviéndose de un lado a otro como si intentase decirle algo. ¿Acaso intentas hablarme?, preguntó Clamsy. Si esa cosa era inteligente, había una forma de averiguarlo. De niña, Clamsy aprendió que podía leer la mente, y en la misma tarde que descubrió su habilidad, se dio cuenta que, aunque no podía entender la mente de los Pokémon, sí era capaz de percibir un extraño ruido en forma de estática. Esa misma estática pudo ser escuchada al intentar leer la mente de la extraña capa. «Hey Blue, no me lo vas a creer, pero esta capa...» Al voltear a hablar con Blue, finalmente pudo leer la mente de la gente, pero, para su sorpresa, la única palabra que escuchaba era mente. Clamsy corrió hacia ella al sentir el peligro, pero estaba bien, mirándola con confusión. ¿Apagaste tu chip que te hace inmune a la lectura de mentes? Clamsy, ese chip no se puede apagar. ¿Y qué es esa capa levantada junto a ti? Clamsy no respondió, solo giró su cabeza a donde provenía aquella lectura. Para su sorpresa, era el gas. Una capa mágica con vida propia era una cosa, pero que un simple gas tuviera conciencia era otro nivel. Blue se quedó pensando por unos segundos hasta recordar un viejo informe de otro telépata. Se pueden encerrar pensamientos en ciertos materiales. Uno de ellos era el gas madre, gas que rodeaba la extraña pintura. Sí, un viejo amigo ya me había dicho eso, pero de todas formas no sirve de mucho. Dijo mente. ¿Acaso se podría mover un gas con la mente?
Sé que puedes leer mente, pero no puedes manipular objetos inanimados con ella. Dudo que eso sirva. Tiene que haber alguna explicación. Subamos al siguiente piso. Seguro encontraremos más pistas. ¿Y qué haremos con tu capa voladora? Bueno, supongo que podría ser útil. ¿Quieres unirte a la búsqueda del difusor y salir de aquí? ¿O esperar a que algún ladrón te venda? ¿O algo peor? Fue muy tarde para objeciones cuando la capa se posó voluntariamente en los hombros de Clamsy, aceptando la oferta de la ex campeona. Blue solo bufó con enojo y acompañó a Clamsy a la última sala, el techo. Esta vez solo había un saqueador, uno muy diferente, vestido con un smoking y husmeando en un extraño cofre. Aunque Blue y Clamsy se prepararon para pelear, al momento de mostrar su rostro, ambos se detuvieron. ¿Señor Sun? Exclamó Clamsy, confundida. Oh, nadie me había dicho ese nombre en mucho tiempo. No, es un Sun diferente, admitió Blue. ¿Qué haces aquí, Sunny? Sunny se acercó a ambas e hizo una pequeña reverencia. Aunque Clamsy no sabía qué clase de Zoom era este, Blue no dudó en apuntarle directamente, cosa que le hizo reír un poco. Oh, vamos señorita Blue, no le puede temer a un viejo amigo. Prófugo de la justicia, querrás decir. Dame una razón para no llamar a la agencia, porque podría escapar antes de que se abra el primer portal. Además, solo vengo a buscar algún buen artículo de conexión. No quiero problemas contigo o tu amiga. De un salto, Sunny se paró frente a Clamsy. Señorita Clamsy, es un gusto conocerla. Me presento. Soy Zoom en Sunny. ¿Cómo es que sabes mi nombre?, preguntó Clamsy confundida. Me gusta conocer a mis potenciales clientes. ¿Busca algún artículo de colección? He encontrado algunos que le podrían interesar. Blue y Sunny comenzaron a hablar mientras la cara de Clamsy comenzaba a descomponerse. No se acostumbraba a ver rostros conocidos cada cierto tiempo, mucho menos el de su ex suegro. Mientras la agente continuaba con sus amenazas, Clamsy intentó leer la mente de Sunny. Antes de poder escuchar algo, Sunny sonrió y le miró directamente. Oh, yo no te recomendaría hacer eso. Clamsy no pudo evitar sorprenderse. No esperaba que Sunny le detectara tan rápido. De inmediato, Blue le miró de manera recelosa. ¡No leas su mente! ¿Por qué no debería de hacerlo? Porque descubrirías cosas que te podrían enloquecer o tal vez servirte. Sunny se acercó a Clamsy. Pero si quieres conocer más de mí y sobre Blue, hazlo. Blue le advirtió que no lo hiciera. Intentó dispararle directamente a Sunny, pero este logró teletransportarse antes de ser dañado. La curiosidad finalmente cedió y Clamsy entró en la mente de Sunny. Los recuerdos de Sunny fueron lentamente abiertos. Un universo igual al suyo, con un Sunny que había conseguido su sueño de comprar la casa de su abuelo. Una voz que comenzó a volverse más fuerte y más fuerte hasta opacar la mente de Clamsy. Moon murió, luego de un maltrato. Un terremoto partía la isla en dos. Un asteroide que no fue destruido. Un villano renacido. Héroes caídos. Sangre. Mucha sangre. Una mujer salvadora. Un orden perdido. Una oportunidad. Abandono. Dolor. Mucho dolor. El dolor se podía sentir por dentro y por fuera, provocando que Clamsy se sujetara la cabeza y cayera al suelo. Blue le pidió que parara, pero no podía. Una voz femenina seguía llamando. Un arma capaz de destruirlo todo. Una villana convertida en héroe. Niños muertos. Clamsy muerta. Una mujer llorando la muerte de su hija. Era Blue. Blue y Sunny escaparon de la destrucción. Tu universo fue... ¡Ya basta! Enojada por la situación, Blue lanzó diferentes proyectiles en todas direcciones, dándole finalmente a Sunny con uno e inmovilizándole, dejando caer algunos objetos que había guardado. El dolor fue desapareciendo y su mente se fue aclarando un poco hasta ver cómo Blue lanzaba con fuerza a Sunny al suelo. Al levantarse, pudo ver cómo uno de los ojos de Blue comenzaba a lagrimear. Tu hija murió. Eso no es de tu incumbencia. Estamos perdiendo el tiempo. Termina de analizar esto y larguémonos de aquí. Clamsy no supo qué decir.
solo se quedó en silencio y siguió buscando algún objeto que le diese alguna pista del rompecabezas. Sin embargo, su mente no dejaba de pensar en todo lo que vio, y en cómo Blue ocultaba su rostro y aprovechaba cualquier momento para patear a Sunny. ¿Por eso te uniste a la agencia? No, no hubo respuesta. Tu universo fue destruido. Deseabas ayudar a la gente para que eso no volviera... No sigas, dijo Blue, deteniéndose de golpe. Es más complicado de lo que crees. Así es, niña. Que una dama destruya tu planeta tiene ciertas... Antes de que Sunny siguiera hablando, la bota de Blue volvió a golpearle con fuerza. La agente no deseaba hablar de eso. Mi madre solía ser muy reservada con sus problemas, pero... No actúes como si esto te importara, dijo Blue con enojo. ¿Disculpa? Sé muy bien que ni siquiera te interesa salvar tu universo por el bien común. Clamsy, yo no creo en tus actos devotos. Deja de inmiscuirte en mi pasado. Las lágrimas y el coraje de Blue causaron un pequeño vacío en Clamsy. La chica no supo corresponder al ver el rostro lleno de dolor de Blue, un dolor que ya había visto anteriormente en la cara de su madre antes de que la perdiera. Tragando saliva, aceptó la petición de la gente y siguió buscando hasta que uno de los objetos de Sunny que tenía en el bolsillo comenzó a agitarse. La esfera de metal comenzó a moverse hasta romperse, liberando al Pokémon legendario Mesprit. ¿Fuiste tan miserable para intentar raptar a Mesprit?, preguntó Blue enojada. Negocios son negocios. Antes de terminar de hablar, Mesprit alzó a Sunny con su poder psíquico y lo arrojó contra la pared. El Pokémon legendario no estaba muy contento con su encarcelamiento. Ya recuerdo, tú mencionaste que había uno aquí. Fue cuidador de la hija del ángel de la vida, pero desde que fue raptada, ha seguido en este lugar esperándole. De todas formas, nunca nos ha ayudado. Justo después de decir eso, Mesprit se alejó para volver a sobrevolar el techo de la torre. Blue tenía algo de razón. El Pokémon legendario no tenía ninguna intención de ayudar a cualquier ser humano que llegara al Multihub. Él solo deseaba volver a ver a su protegida. Clamsy no tenía la capacidad de leer la mente de los Pokémon, pero sí sentía el tipo de emociones que estos tenían en la cabeza. Venganza y odio fue lo que la mente de Mesprit emanaba. Era extraño que un Pokémon legendario, en especial Mesprit, sintiera aquellas emociones tan negativas. ¡Mesprit!, gritó Clamsy. Mesprit no nos ayudará, Clamsy. Clamsy le ignoró y continuó llamando al Pokémon legendario, sin éxito. Fue entonces que recordó una vieja anécdota. Estoy segura de que conociste una versión de Diamond, ¿cierto? Mesprit se detuvo, pero no miró a Clamsy. Diamond es un conocido mío. Es el padre de un antiguo amigo, admitió en un tono decaído. Diar también me arrebató a alguien que amo, y está haciendo trizas mi universo, como seguramente lo hace con el tuyo. Sé que solo soy una simple humana, pero si nos ayudas, podemos fastidiar un poco a ese psicópata, a que no se salga con la suya por una vez. Aunque impresionada, Blue arqueó la ceja al escuchar cómo Clamsy intentaba llegar a un acuerdo con el Pokémon, como si realmente fuese a combatir a Diar y no a salvar su pellejo. Mesprit decidió bajar y miró directamente a Clamsy. Sé que buscas hacerlos pagar, y estos ineptos no lo harán, pero si me ayudas, podemos regresarle un poco del dolor que nos causó. Mesprit se quedó aún pensando un poco más, hasta que finalmente asintió con la cabeza. Aunque Blue se encontraba molesta, el pensar que Mesprit les ayudaría a encontrar el difusor le dio un poco de esperanza. Para su sorpresa, Mesprit comenzó a bailar alrededor de Clamsy. La chica se extrañó bastante cuando del cuerpo de Mesprit empezaron a saltar pequeñas chispas que se adhirieron a su cuerpo. Lentamente, el cuerpo del legendario comenzaba a difuminarse mientras un aura salía del cuerpo de Clamsy y le hacía caer al suelo. Cuando el proceso se completó, la cabeza de Clamsy comenzó a doler, su nariz sangró y su vista se nubló. Su mente comenzó a llenarse de todas las memorias de Mesprit, a la par que sentía como si alguien le aplastara el cerebro. Blue intentó ayudarle, pero Clamsy solo gritaba y se sujetaba la cabeza. El dolor comenzó a desaparecer y su visión se fue recuperando de poco en poco. Cuando se levantó, sintió una voz que le hablaba. Cumplirás tu promesa. ¿Qué dijiste?
preguntó Clamsy a Blue. Blue se quedó bastante confundida ante aquella pregunta. Fue entonces que Clamsy se dio cuenta que la voz venía dentro de ella. Incluso creyó por un momento que Mesprit le había causado esquizofrenia. Me he fusionado contigo para darte mis habilidades. De esta forma me aseguraré de que tengas éxito en tu misión, dijo Mesprit dentro de su cabeza. Eres muy desconfiado, admitió Clamsy con una risa sarcástica. Mesprit está dentro de mi cabeza. Oh, señorita Clamsy, créame que tener una voz dentro de su cabeza no es tan lindo como usted cree. Alzando su mano, Clamsy logró levantar a Sunny y lanzarlo otra vez contra el piso, algo que se sintió extrañamente satisfactorio para la entrenadora. Sin embargo, con el nuevo conocimiento del Pokémon legendario, Clamsy sabía dónde encontrar el difusor. ¿Acaso estás demente?, preguntó Blue, preocupada. Tengo dos voces en mi cabeza, no lo descarto, pero confío en que este Pokémon no se suicidará solo por capricho. El escudo protector de la pintura era la clave. Mesprit así se lo reveló. Clamsy confiaba en su nuevo compañero. Después de todo, sus mejoradas habilidades psíquicas le hicieron darse cuenta de que no había enloquecido. Un desafío mental le esperaba dentro del escudo, por lo que decidió arriesgarse, a pesar de la preocupación de Blue. Sin perder demasiado el tiempo, Clamsy cruzó el escudo, desapareciendo. Oscuridad fue lo que Clamsy encontró al otro lado, un profundo y silencioso vacío que se extendía por la eternidad. Lo único que podía escuchar eran sus propios pensamientos y las palabras de Mesprit. ¿Dónde estamos? El desafío de los ángeles. No debería tardar demasiado en... Una pequeña luz apareció en el horizonte. Al acercarse, la luz se expandió lo suficiente para cegar temporalmente a Clamsy. Sin poder ver, la chica sintió cómo la temperatura comenzaba a disminuir a su alrededor y el suelo se cubría de nieve. Al recuperar la visión, frente a ella aparecieron dos rostros familiares, Diamond y Crystal. Clamsy intentó hablarles, pero estos no respondieron. Cuando la chica intentó acercarse más a ellos, estos se alejaron hasta que finalmente hablaron. Esto nunca te interesó. Clamsy se quedó confundida hasta que el filo de una espada los atravesó por el pecho. Clamsy se quedó confundida hasta que el filo de la espada atravesó el pecho de Diamond. El hombre no gritó, solo cayó al suelo mientras que Crystal también era asesinada por aquella hoja. La chica se quedó en shock al ver quién les había eliminado. Cougar, la chica que casi la había matado, la que mató a su equipo, la que empezó todo. Clamsy se quedó de piedra al ver sus mismos ojos otra vez. Le costaba respirar y mantener la concentración, a pesar de que Mesprit le decía que eso no era real, solo una ilusión. Verla otra vez solo le hacía querer huir. ¡Padres!, gritó alguien por detrás. Al voltear pudo ver a Topaz, quien tenía una genuina cara de terror al ver la escena. ¡Esto es tu culpa, maldita cobarde! Topaz de inmediato corrió para enfrentar a Cougar. Clamsy intentó detenerlo, pero alguien le sujetó el brazo. Al voltear pudo ver su reflejo, una copia de ella, pero con el pelo más arreglado, su antigua capa de campeona y un pelo extremadamente rubio. Déjalo, no merece nuestra ayuda. Topaz intentó atacar a Cougar, pero ésta lo mandó de un golpe al suelo. Clamsy intentó correr para ayudarlo, pero su copia la tomó del cuello y la estrelló contra el suelo, para después lanzarla a un cristal de hielo. Él siempre fue alguien débil, merece ese destino y el de sus padres. No, él es mi amigo, dijo con miedo. ¿Cómo podría ser nuestro amigo alguien así? Sabemos que solo es una escoria. Mientras Topaz era molido a golpes por Cougar, Clamsy volvió a ser arrojada lejos por su copia. Mesprit le explicó que debería enfrentar a sus peores demonios en este mundo, pero jamás esperó que aquello fuera tan literal como enfrentarse a su versión malvada. Pero no era malvada, las palabras de su copia eran cosas que ella misma había pensado antes. Esa excusa del entrenador jamás podrá llegar a nuestro estatus, ni siquiera merece nuestra misericordia. Clamsy intentaba atacar a su copia, pero esta era inmune a todos los golpes y ataques psíquicos que le lanzara. Dañarle parecía imposible mientras su amigo estaba a punto de ser terminado. «¡Nos dejaste!», dijo Topaz, escupiendo sangre. «¡Nos condenaste a la muerte!».
porque ustedes se lo merecían. No son más que basura. ¡Cállate! Clamsy intentó dañar a su reflejo con sus espadas. Finalmente, Cougar dio la estocada final al atravesar el abdomen de Topaz. Mientras la sangre comenzaba a fluir, la copia de Clamsy la sujetó con fuerza. Obtuvo lo que merecía. Ver la sangre del que alguna vez fue su mejor amigo le hizo entrar en suficiente cólera como para golpear a su versión en la cara, dañándola por primera vez. Pero en lugar de pelear, Clamsy se abalanzó contra Cougar y le lanzó sus dos espadas a la cara, haciéndola caer al suelo. Sin perder el tiempo, la chica sujetó a su amigo en hombros. A pesar de ser una ilusión, Clancy podía sentir el calor que emanaba de la sangre de su amigo. No, por favor, no. Yo no quería esto. Siempre lo quisiste. ¡No! ¡Tú eres mi mejor amigo! Entonces, ¿por qué nos abandonaste? Yo tenía miedo. No quería sufrir. Por favor, perdóname. Estoy aquí. Puedo arreglarlo. Puedo. El cuerpo de Topaz se desvaneció junto al de Cougar. Sin embargo, la sangre no podía borrarse. Mientras lloraba, su copia se acercó a ella. Abandonarlo. Sí, claro. Él nos abandonó a nosotras. Nos dejó sufrir y no tuvo ninguna consideración en nuestra situación. ¿Cómo podíamos ayudar? Solo somos simples humanas. Esas palabras, las mismas palabras que ella dijo cuando habló con Blue, entendió de inmediato la prueba que tenía enfrente. Esa copia representaba la faceta que tanto le recriminó Topaz. Esa pedantería, ese orgullo. No, te equivocas. Yo no quiero que muera. Tenía miedo, pero obtuvo lo que merecía. Y lo sabes. Con rabia, Clamsy derribó a su copia y comenzó a golpearle una y otra vez en la cara. Esta vez los golpes eran efectivos. El rostro de la copia comenzaba a desquebrajarse como si fuera de cerámica, hasta que finalmente se rompió. Aquello provocó otra explosión luminosa que la volvió a cegar. Al recuperar la vista, pudo reconocer que había frente a ella. Era el laboratorio de Lipsy, perfectamente ordenado y con una pared invisible que le impedía entrar. Lo único visible en aquella habitación era una cerradura. Su nueva copia tenía la capa desgarrada, su pelo despeinado y su piel blanca como la nieve. A diferencia de la otra copia, esta no deseaba pelear. Solo se sentaba en posición fetal mientras miraba al otro lado, al vacío. Clamsy intentó llamar su atención, pero no funcionaba. Su clon estaba en completo silencio. Un ruido le devolvió la mirada a la habitación. Lipsy había entrado, pero su bata estaba desgarrada. Su rostro se miraba preocupado y exaltado, y parecía buscar algo con desesperación, mientras una alarma se escuchaba de fondo. ¡Lipsy! ¡Amor! ¡Soy yo! Los gritos de Clamsy no afectaron a Lipsy, la cual revisaba papeles y movía muebles para bloquear su puerta. Nunca te importó lo que yo hacía, ¿verdad? Siempre estabas más interesada en tu propio bienestar que en el mío. No hubo palabras. Clamsy se detuvo en seco al escuchar cómo la voz de su novia era mucho más triste de la que alguna vez recordó. Su copia tampoco realizaba ningún movimiento, solamente sollozaba en silencio mientras hablaba en una voz muy débil. Es mi culpa. El sonido de unas botas se escuchó de fondo, acercándose cada vez más. Ese sonido lo reconoció al instante. A X se acercaba a Lipsy para matarla. Clamsy golpeó con desesperación el muro invisible, pero este no cedía. Intentó abrir la cerradura, a la fuerza, con todo su poder psíquico, pero la puerta no cedía ni un centímetro. Siempre pensé que seríamos tú y yo contra el mundo, pero no fue así. Me dejaste morir sola. Mis logros nunca significaron nada para alguien tan egoísta como tú. No, claro que no es así. Tú eras mi todo. Fue nuestra culpa. Nosotros la matamos, dijo la copia, mientras algo comenzaba a brillar frente a ella. Clamsy pudo apreciar que la mano de su copia era una llave, la llave que abría la puerta donde estaba Lipsy. La chica intentó moverla, pero era demasiado pesada. Debes convencerla de abrir el muro, dijo Mesprit. ¿Cómo demonios lo haré? Ella no... Su charla fue interrumpida cuando la lanza de Aegis atravesó la puerta.
No tenía mucho tiempo para hacerla entrar en razón. Por favor, abre la puerta. Debemos salvarla. No, no podemos. La hemos matado, dijo de manera melancólica. Nunca te interesó preguntar sobre mi día. Todo debía tratarse sobre ti, sobre tus logros, sobre tu sentir, nunca sobre el mío. Los ruegos de Clamsy hacia su copia siguieron, pero estos no le hacían cambiar de opinión. Mesprit tuvo que decirle que aquellas copias reflejaban un factor de su personalidad que odiaba, algo lo cual sabía que debía cambiar, pero no estaba dispuesta a hacerlo. Esa versión suya era la culpa de haber dejado morir a su prometida. Estaba demasiado preocupada por su culpa como para poder ver que podría salvarla. Si deseaba su ayuda, debía mitigar su culpa. Pero ¿cómo? ¿Cómo erradicar una culpa que sentía en ese momento? Debía encontrar la respuesta mientras los muebles eran lentamente destruidos por Aegis. Por favor, ayúdame, Mesprit. Solo puedo decirte en qué consiste la prueba de los ángeles. Si te digo cómo resolverla, no conseguirás el difusor. Te lo imploro, dímelo. Solo no quiero volver a perderla. No sin... Fue entonces que recordó aquello que siempre quiso decirle desde el día que murió. Quería su perdón. Al decírselo a su copia, esta finalmente alzó la mirada. No serviría de nada. Fue mi culpa que ella muriera. ¡Pero está ahí! No, yo la maté. No estuve con ella. Pero... Ignorando que Aegis había entrado a la habitación, Clamsy cerró los ojos. Si quería buscar el perdón de Lipsy, debía perdonarse a ella misma. Era el proceso más complicado. Perdonarse. Perdonarse por no estar ahí con ella. Perdonarse por no saber que ella estaría en peligro. Perdonar el culparse de algo que no sabía que pasaría. De algo que no era su culpa. Sí, era su culpa no haberla comprendido un poco más. Era su culpa el pelear constantemente en lugar de llegar a un punto medio y haber llegado a una solución mucho mejor. Pero debía perdonarse, porque ella tampoco estaba en el mejor momento. Ella también necesitaba un poco de cariño. Estaba vulnerable por todo lo que había pasado en su vida. Verse en ese estado, en esa desesperación y culpa, le hizo sentirse mal. La muerte de Lipsy le dolía, pero había algo que estaba negando en aceptar. No era su culpa. Al voltear a ver cómo Lipsy era finalmente asesinada por Aegis, algo se volvió a romper dentro de ella. Aunque hubiese convencido a su copia de abrir la puerta y salvarle, nada habría cambiado el hecho de que Lipsy seguía muerta. Aunque le dolía por dentro, sabía qué es lo que debía de hacer. No fue tu culpa. La copia finalmente abrió los ojos. Estábamos dolidas. Estábamos pasando por el peor momento en años, admitió Clamsy entre lágrimas. Es difícil aceptarlo, lo sé, pero no podemos culparnos. La copia miró el cuerpo de Lipsy y comenzó a llorar. Finalmente se levantó y se acercó a ella. Para Clamsy, el acercarse al cadáver de su novia aún era complicado, pero sabía que era lo que tenía que hacer. Debía mostrarse a sí misma lo que nunca nadie le había mostrado: compasión. Teníamos nuestros problemas, y nos aferramos a lo único que nos daba felicidad. Clamsy tocó el hombro de su copia y tragó saliva. No es nuestra culpa. Pero no estuvimos con ella, y ella... Ambas tuvimos nuestras fallas. Clamsy suspiró y se miró a sí misma. Perdóname por no haberlo visto antes, por no tenerte piedad. No fue nuestra culpa. Lentamente la ilusión se desvaneció. Junto a toda la habitación, Clamsy se quedó en silencio, sujetándose los hombros mientras reflexionaba sobre lo que había dicho. Nunca había contemplado aquella idea, que ella no era la culpable de que su prometida muriera. Me sentía vulnerable. Solo quería estar con alguien que me hiciera feliz. ¿Fueron tus victorias las que te hicieron sentirte así?, preguntó Mesprit. Un cúmulo de cosas. La liga estresante. Mi propio ego me impedía ver más allá, y la muerte de mi madre aún era reciente. Lipsy era lo único que me hacía feliz, pero ella no estaba siempre ahí. No arreglamos las cosas. Mesprit se quedó en silencio. A pesar de ahora ser parte de Clamsy, debí dejarle a ella reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. Su primera visión le hizo destruir su versión más odiosa, y la segunda le obligó a perdonarse a sí misma. Solo quedaba una prueba más, una donde se miró en la playa de Isla Canela.
De inmediato buscó su copia, pero no la encontró. Solo había una persona en todo el horizonte. ¿Madre? Blue volteó y una sonrisa cálida se formó en su rostro. Clancy corrió sin dudarlo hasta abrazar a su madre, la cual le devolvió el abrazo y le dio un beso en la frente. ¿Realmente eres tú? ¿Eres mamá? Sí, soy yo, Clam, dijo la mujer. Has crecido mucho. Las lágrimas de Clancy comenzaron a brotar mientras sentía el calor que desprendía su madre. Se sentía muy real, los latidos de su corazón, su respiración, el tacto de su piel, todo era exactamente como ella lo recordaba. Clancy se sintió como una niña una vez más. Blue le pidió que se sentara un momento en la arena, como cuando Clancy era una niña y se sentaban a ver el ocaso. El mar estaba en calma y la brisa marina meneaba con suavidad el cabello de ambas. ¿Cómo te ha ido? ¿Has sido feliz? Clancy se quedó en silencio. No le gustaba admitir que no había alcanzado esa felicidad que su madre le dijo que buscara. Sin embargo, Blue se movió ligeramente, mostrando unas cicatrices alrededor de su cuello. Parece que no te fue demasiado bien, ¿verdad? No, no mucho. ¿Por qué nos dejaste, madre? Un poco más complicado de lo que crees. Tomaría mucho tiempo explicártelo. No pienso dejarte ir. Tenemos tiempo. Blue negó con la cabeza. En el horizonte pudieron verse abrir 4 enormes grietas de diferentes colores. Blanco, rojo, café y negro. Al verlas, Clemson intentó levantarse, pero su madre le detuvo. No tienes que preocuparte por mí, Clancy. El cielo, el mar y la tierra comenzaron a distorsionarse, pero un doble de energía mantenía a Clancy y a Blue alejadas de la distorsión. En medio del silencio, Blue volvió a hablar. ¿Aprendiste algo en todo tiempo de campeona? Solo que el ego te hace la vida aburrida. Madre, no alcancé la felicidad. Lo intenté, pero ¿intentaste ser feliz o huir del dolor? Luego de unos segundos, Blue volvió a preguntar. ¿Por qué quieres salvar nuestro universo? ¿Buscas salvarlo por su bien o quieres simplemente vengarte? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué podrías hacer más? Con la misma sonrisa, Blue le miró directamente. Si te desconectas de la realidad, si te aíslas del dolor, ¿qué más le queda a los demás? Clancy no pudo evitar sorprenderse y enojarse un poco. ¿Quieres que yo combata a Diark? Solo soy una humana, no soy una diosa. Y aún así has llegado más lejos que cualquiera. No, incluso te fusionaste con un Pokémon. La agencia tiene un montón de recursos y ni siquiera ellos pueden hacer algo. ¿Por qué debería ser yo? ¿Por qué ella? ¿Por qué ella debería cargar con esa responsabilidad? Sí, había aceptado ayudar a Mesprit, pero de eso a ser responsable de pelear directamente contra Diar era algo completamente diferente. Hay algunas cosas que no escogemos, pero tenemos que hacer. ¿Pero por qué yo? Solo soy una chica común y corriente. No puedo ser yo. No debo ser yo. Eso no es lo que te enseñé, ¿o sí? Eres valiente. Sabes que debes ayudar a los demás cuando se te necesita, sin importar el costo, ¿no? Un quinto portal se abrió, uno mucho más grande y del cual emanaron cientos de lamentos. Luego de un tiempo, una figura humanoide salió del portal. Debes hacerlo, Clam. ¡No! ¡No es mi responsabilidad! ¿Por qué debo hacerme cargo de algo que nadie más quiere? ¿Por qué debo aceptar este destino? ¿Por qué no puedo tener una vida normal y pacífica? Porque nunca fue nuestro estilo mirar a otro lado. Luz se acercó a ella. Sé que puedes hacerlo, amor. Sé que quieres ayudar. Los lamentos comenzaron a incrementar mientras la figura humanoide se acercaba. Mesprit le dijo que debía atacarla, pero Clamsy no quería hacerlo. No quería aceptar ese destino y dejar por última vez a su madre. La abrazó con fuerza para no despedirse de ella, pero Blue no decía nada. Fue entonces que pudo escuchar las voces dentro de ella. Diferentes voces, diferentes personas, una sola idea. No deseaban hacer nada contra Diark. Miles de quejas una detrás de otra, y negando a hacer algo. No les importaba la muerte de miles, con tal de no hacer nada. Clemson no lo entendía hasta que escuchó su propia voz, luego de escuchar la voz de Lactu, al negarse a combatir a Diark. Lo entendió. Si renegaba de su destino,
si no aceptaba separarse de su madre, ella seguiría siendo parte del problema. Aquello le hizo apretar su puño con odio. Odiaba sentir esa responsabilidad, y odiaba el aceptar que no podía ser igual de apática que ellos. Fue en ese momento que Blue le volvió a dar otro abrazo y le susurró al oído: no nos hacemos de la vista gorda, somos mejores que eso. Blue sonrió y le besó la frente. Te amo, siempre serás mi niña, y confío en ti. Ese odio de no poder simplemente voltear la cabeza le hizo salir corriendo para atacar a la figura humanoide, aún con lágrimas en los ojos. Rompió el domo que los protegía y encajó sus espadas en la figura humanoide, provocando una enorme explosión. 5 minutos después de que Clancy se fue, Sunny logró deshacerse de sus ataduras y huyó a otro universo. Blue no se percató de su escape al vigilar la pintura. Luego de alertar a la agencia, Clancy salió disparada del gas del agua madre. Blue le ayudó a levantarse mientras la chica se calmaba y asimilaba lo que había ocurrido. ¿Qué ocurrió?, preguntó Blue algo asustada. Lo logré. Blue estaba confundida. Le preguntó dónde estaba el difusor, pero no respondió. En su lugar, Clancy se levantó y se acercó directamente al aire madre y metió su mano dentro de este. El gas se agitó y comenzó a emitir ruidos de viento hasta que todo el gas se concentró en la mano de Clancy, formando una esfera. Clancy cerró los ojos hasta que el gas comenzó a tomar una forma sólida. El difusor universal fue creado. Un artefacto en forma de esfera con un gran cristal azul en su centro, un hueco por debajo y un botón. Blue no pudo evitar sorprenderse al ver aquello. ¿Cómo fue que Los Ángeles me lo mostraron?, admitió con enojo. No soy más que la única que debe lidiar con esto, pero necesitamos cargarla con agua madre. Ambas avanzaron hacia la costa. Usando sus poderes psíquicos, Clancy hizo descender la esfera hasta el agua, haciendo que ésta se llenara por completo. Al hacerlo, emitió una gran luz que le cegó por un instante. Al alzarla de nuevo, la gema del difusor era de un color verde brillante. ¿Te dijeron cómo funcionaba?, preguntó Blue. Debes cargarla con una energía capaz de modificar el tiempo y el espacio. El difusor universal, aquello que la agencia estaba buscando por tantos años, finalmente estaba frente a ella, la clave para combatir a Día. Blue intentó avisar a la agencia, pero la campa de Clancy la sujetó directamente. ¿Qué rayos haces? Mi universo no puede esperar a que lo analicen, dijo Clancy. ¿Cómo pudiste saber que...? No hubo respuestas. Clancy solo se limitó a quitarle algunos aparatos que necesitaría para salvar su universo. Blue solo pudo ver cómo ella usaba una esfera para teletransportarse a su universo, dejándola en el suelo.